Bienvenidos a nuestra terraza de Gran Vía. Ya sé que cuando hablamos de educación en estas fechas pensarán ustedes, ¿están de vacaciones? Pues no, por lo menos José Antonio Poveda, el presidente de Ferias Escuelas Católicas. José Antonio, gracias por acompañarnos. Gracias, José y por Antonio. estar con nosotros, que no estás de vacaciones, ¿no? No estamos de vacaciones y además en los últimos años julio suele ser un mes intenso. Es verdad que cada vez hay menos vacaciones, que oigo yo por ahí quejas de los profesores que dicen esto está cambiando. Menos vacaciones, bueno, yo de luego las vacaciones seguimos teniendo las mismas. Bueno, vale. Sí, pero sí es verdad que se habla mucho del tema de la distribución de los tiempos escolares. Ahí en Cantabria ha habido ahí alguna iniciativa y tal. Las 2 semanas. Las 2 semanas y bueno, yo creo que eso todo es hablarlo y ver qué pros y qué contras hay en ese tipo de medidas, ¿no? Vacaciones y deberes, ¿no? Porque yo creo que han sido dos de los temas que se pusieron encima de la mesa. ¿Usted qué deberes se va a llevar este verano de cara al nuevo curso? Bueno, ¿De vacaciones? Yo ¿De vacaciones? El primero será descansar, porque si no, esto luego coger el curso será complicado. Hombre, deberes tenemos ahí unos cuantos, como sería, por ejemplo, pensar en qué medidas la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid debería pues acometer para una mejora de la calidad de la enseñanza y sobre todo la adecuación del módulo de conciertos al coste real de impartición de la enseñanza, el tema de la formación profesional del grado superior o el tema del orientador educativo. Yo creo que esos son los deberes más que nada porque en estas fechas es cuando se empiezan a hablar y a hacer planes de los presupuestos, ¿no? Vamos entonces por partes. Los módulos y los conciertos, que es como una vieja batalla, ¿no? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Se avanza, se negocia, se dialoga, se llega a acuerdos? Se está dialogando, en eso sí que es verdad que hemos avanzado en este último año, por lo menos en la interlocución. Yo creo que sí hay una conciencia de que el módulo de conciertos no cubre el coste real de impartición de la enseñanza. Y yo creo que la Consejería es consciente y yo creo que el resto de formaciones políticas más o menos también lo es, por lo menos no lo discuten. Estuvimos hace poco en la Asamblea de Madrid y esa tesis no se puso en cuestión, ¿no? Cuando se hablara de las actividades y servicios, pues bueno, son vasos comunicantes, ¿no? Es decir, yo creo que el planteamiento que ahora tiene la ley, pues es, bueno, como sé que no estoy cubriendo el coste, hago una legislación que de alguna manera hago pivotar esa falta de financiación en la voluntariedad de las aportaciones o de los servicios que puedan pedir las familias voluntariamente en los centros, ¿no? Yo creo que en el fondo eso luego trae problemas, porque eso es un esquema que es inestable. Y realmente lo que tiene que avanzar la Administración es en definir un módulo que cubra el coste. Nosotros hicimos una encuesta este año sobre la partida de otros gastos, que es ese 15% del módulo que va directamente al centro, con el que se tiene que financiar pues lo que es el funcionamiento, la luz, los servicios y tal. Los gastos generales. Los gastos generales famosos. Y bueno, el déficit es del 50%. Pero escuchándole, corríjame si me equivoco, puedo tener la sensación, por lo que dice, estuvimos en la Asamblea, hablamos con los grupos, que en el contexto político en el que estamos en este momento podría haber acuerdo, podría haber consenso, y ya enlazamos con el pacto educativo. ¿Cómo va la cosa? Bueno, en lo que es ese consenso, bueno, habría que ver, porque el consejero Rafael Van Grieken sí que se ha manifestado a favor de hacer un estudio del coste del puesto escolar y definir el módulo en función de ese coste, ¿no? Cuando se está, por un lado, criticando el tema de que si hay cobros o que es... pues claro, eso sería incoherente que una propuesta de definir ese módulo pues se encontrara con una oposición de esos que están reclamando una mayor transparencia y una mayor claridad en el esquema de actividades y servicios complementarios en los centros. En el corto plazo, pues claro, cuando se está revisando eso y se dice pues que a lo mejor subimos un 2% la partida de otros gastos, pues bueno, eso con un 2% eso no se va a solucionar, eso es prácticamente cubrir el IPC y poco más, ¿no? Vamos a dejar un momento aparcado los temas económicos y vamos a volver a la educación. Vamos a bajar al terreno, un terreno que en estas fechas muchos padres estarán planteando, ¿no? Que es aquello de dónde llevo a mi niño al cole el próximo curso. Bueno, el que no haya reaccionado todavía ya va mal, pero la pregunta nos sigue valiendo. ¿Se está modificando o se modifican los parámetros a la hora de buscar, de elegir, de seleccionar esos coles en este momento
para los chavales, ¿cuál sería ese orden de prioridades? ¿Es primero el centro, el tipo de educación, el bilingüismo? Yo creo que en la encuesta que realizó Escuelas Católicas sobre las demandas educativas de las familias, curiosamente había ahí un planteamiento, una demanda de una formación integral, de una formación en valores, y eso sigue estando ahí presente, ¿no? Luego, por supuesto, los temas de innovación educativa, sobre todo en las familias, los padres son más jóvenes. Ese es un elemento que destaca respecto de generaciones anteriores, ¿no? Por tanto, en eso sí que yo creo que hay en escuelas católicas y los centros de escuelas católicas pues están haciendo hace tiempo, pero quizá ahora se visibiliza mucho más la apuesta por la innovación, ¿no? Y no una innovación de cambiar por cambiar, sino con evaluación, ¿no? Que es, yo creo que la clave del asunto. Es decir, esto no es hacer las cosas distintas porque se pongan de moda, sino porque realmente haya una mejora constatable en los resultados que luego obtienen los alumnos. Ya que hablamos de innovación, que estamos en la recta final, ustedes que se definen como escuelas con alma, ¿no? ¿El alma se reinventa también? ¿Tiene posibilidad de poder, o es tan etérea que eso no es posible? Yo creo que el alma siempre se refiere a esa atención personalizada y esa vocación de servicio a los alumnos, ¿no? A partir de unos idearios de los colegios católicos, cada uno con su acento, pero ese alma se refiere a poner al alumno en el centro, y es una vocación, bueno, porque tiene otras connotaciones, pero es, digamos, dejarse la piel por el alumno, ¿no? Vamos a cerrar entonces con innovación, porque me cuentan que viene el curso de liderazgo, que eso es para septiembre ya, ¿no? Sería después del verano, que lo contaremos aquí, naturalmente, en Madrid Diario, que estaremos muy cercanos, ¿no? Pero no empieza a ser una palabra, o me la explica usted, o a mí me empieza a parecer muy manida esta del concepto de liderazgo en educación. Sí, bueno, a veces se usan los términos, pero es verdad que hay una realidad de fondo, y es que el equipo directivo o la dirección de un colegio hoy es una labor muy compleja y que corre el riesgo de perderse en la burocracia. Y cuando se pierde uno en la burocracia, pues puede hacer que al final no sepas hacia dónde diriges la nave, ¿no? Y el curso de liderazgo precisamente es tomar conciencia de a dónde se quiere llevar la nave del proyecto del centro, ¿no? Y por tanto es un curso que, digamos, reenfoca la labor del directivo hacia una gestión de las personas, hacia poner el acento y lo fundamental del proyecto educativo en ese servicio al alumno, que a veces, insisto, pues se pierde ahí en un marasmo de normas y de problemas burocráticos que se tiene con la propia administración. Demuéstrenos sus dotes de liderazgo, y le doy 15 segundos solo, porque la última vez que hablamos estábamos hablando de formar alumnos globales, ¿se acuerda? Y hablábamos de directivas europeas, ¿no? ¿Cómo se consigue formar a ese alumno global desde el punto de vista de las escuelas católicas? Yo creo que ese alumno global se forma a partir de una toma de conciencia de que la realidad es mucho más compleja de lo que a veces parece. Es mucho más compleja de tu entorno inmediato, incluso de tu entorno nacional, sino que estamos inmersos en un mundo que cada vez está más interconectado, y que cuando vemos por esa interconexión, vemos problemas en otros sitios, una toma de conciencia de que a veces nosotros sí que podemos hacer acciones concretas que repercuten a nivel global, ¿no? Es decir, eso no depende solo de grandes decisiones que toman responsables políticos, sino que el alumno en su pequeño microcosmos puede tomar decisiones que tienen luego una repercusión más general, y por tanto ahí hay toda una serie de herramientas y de actividades que lo que se trata es de esa toma de conciencia de esa realidad. Es decir, no somos seres que funcionan en esta pequeña realidad madrileña, individualizados, sino que cada vez estamos más en relación con otros. Más globalizados. Disfrute usted de las vacaciones, todavía nos queda, pero a la vuelta recuerde que tenemos otra cita aquí, en la terraza de Gran Vía, para seguir hablando de